Estamos en la lección número 13 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. El folleto que hemos estudiado en este tiempo es el Éxodo de Egipto. Ese es el título del folleto que hemos estudiado y voy a repasar las lecciones que hemos estudiado, el título de las lecciones que hemos estudiado en este trimestre. La número 1 fue la opresión, el trasfondo del nacimiento de Moisés. La segunda fue la zarza ardiente. El título de la tercera, un comienzo difícil. La cuarta lección hablaba de las plagas. La quinta hablaba de la Pascua. La sexta hablaba eh, a través del Mar Rojo. El título de la séptima, el pan y el agua de vida. La octava era el pacto en el Sinaí. La lección número 9, cómo vivir la ley. La 10ª lección hablaba del pacto y el modelo. La 11ª hablaba de la apostasía e intercesión. La 12ª hablaba, el título era Te ruego, me muestres tu gloria. Y el título de la 13ª, el que estamos estudiando ahora, es acerca del tabernáculo. En esta lección, en el estudio de esta lección, vamos a dedicar más de un tema. Y también hay algo diferente. Una persona me pidió que incluyera en el estudio que estoy compartiendo el título de cada día y la respuesta a la pregunta que viene o que se hacen en cada día. Entonces, además del estudio habitual o en la forma que hemos estado estudiando, vamos a añadir en la explicación esto que me fue pedido. De acuerdo con este aspecto, entonces, tenemos que en la lección El Tabernáculo, la introducción de esa lección es la que corresponde al estudio del sábado por la tarde, la primera estudio que se hace en el folleto. Y aquí se nos está presentando que la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también la principal tarea de nosotros en este tiempo tan cerca del fin del mundo en que vivimos, esa principal tarea era y es vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente delante de todas las demás personas. Cuando el ser humano al principio se separó de Dios y el pecado entró en la tierra, Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar la brecha que se había establecido. Esta brecha era que el pecado había separado al hombre de Dios. Y cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? El hombre se estaba escondiendo de Dios porque al pecar se vio desnudo, sintió miedo
comenzó a sentir los efectos del pecado y el pecado nos separa de Dios y por lo tanto el hombre huye de Dios. Dios llama al hombre y antes de decirle lo que iba a venir, el castigo que iba a venir, le dio la buena nueva del Mesías que habría de venir para salvar a la humanidad. Le dijo que el Hijo de Dios, como un cordero, iba a ser inmolado, iba a dar su vida, se iba a ser un ser humano e iba a dar su vida para que el ser humano pecador, el hombre pecador, tuviera la manera de enfrentarse al pecado y ser victorioso. También eh, nuestra misión principal, la misión principal de los hijos de Dios en la tierra y que tiene que ver con el estudio del tabernáculo es que nuestra misión principal es representar correctamente el carácter de Dios, representar correctamente los actos de amor y justicia de Dios, representarlo correctamente delante de todas las personas que nos rodean. El santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad. También ilustró la más grande e importante verdad. Esa verdad era saber cómo salva Dios a quienes acuden a Él por fe. La parte que corresponde al domingo se titula El sábado y el Señor. Y la pregunta que viene es esta. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? La verdad que fue dada o reiterado al pueblo era la observancia del sábado, la correcta observancia del sábado, porque el sábado y el santuario apuntan a la misma dirección. Tanto el sábado como el santuario nos enseña que la presencia de Dios es real en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida es real cuando guardamos el sábado, que Dios lo dio como una bendición para la humanidad, como una bendición para el hombre, siendo el Señor del sábado nuestro mismo Salvador Jesucristo y también el santuario que nos presenta que Dios está ante nosotros dispuestos y deseoso de ser nuestro Salvador y librarnos del pecado. El sábado en el Antiguo Testamento transmite más de un mensaje y su esencia puede o queda resumida en 5 aspectos principales. Primer aspecto, nos presenta a Dios como creador. El sábado nos enseña quién es el creador de nuestro mundo, de nuestro planeta, el creador de nosotros los seres humanos. ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es el creador y sustentador de todo lo que existe? El sábado nos enseña que ese es Dios. El sábado también nos habla del Mesías que iba a venir, porque el Mesías que iba a venir era la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, o sea, el que nos daría
la victoria final. El sábado nos enseña el Mesías que ha de venir y ese Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor del sábado. También el sábado nos presenta en el Antiguo Testamento, presentaba y hoy también, que Dios iba a establecer su reino. Y en el reino de Dios, el aspecto principal es el sábado. Cuando Dios creó el mundo, el sábado fue principalmente puesto para que Dios adorara al Creador, supiera quién era el Creador. En el Antiguo Testamento nos habla del Mesías que iba a venir, que era el Señor del sábado. El tercer aspecto que ya mencionamos, Dios establecerá su reino, nos presenta que en el reino de Dios también el sábado está presentado en una forma principal. Y el reino de Dios se, lo podemos conocer en las dos fases que tiene. En la fase primero del reino de la gracia, cuando Cristo vino para vivir por nosotros, vencer al mal y darnos el perdón y la victoria en la cruz, también el sábado, al ser Jesús Señor del sábado, el sábado se establece en el reino de Dios, en el reino de gloria que ha de venir cuando el pecado sea destruido, como el sábado en este mundo nos pre- se presenta quién es Dios y quién es el pueblo que sigue a Dios porque adora a Dios en su día santo, también por la eternidad, el sábado estará como señal de la salvación que Dios da, porque de sábado en sábado nosotros también adoraremos a Dios. Y finalmente, el sábado nos enseña que Dios es el juez último de cada persona, porque hay personas que no obedecen a Dios, no quieren estar en armonía con Dios y ellos no van a vivir para siempre, van a ser destruidos. Y el sábado nos presenta quién es nuestro creador y nuestro redentor. La parte que corresponde al lunes habla de las ofrendas y el espíritu. Y la pregunta que se hace es, ¿qué importantes lecciones hay aquí para nosotros? Como está hablando de las ofrendas y del espíritu, las, las lecciones que se abren delante de nosotros, encontramos que la capacidad de ofrendar viene de Dios y la capacidad de hacer las cosas que vienen de Dios también tienen que ver con el Espíritu Santo y el santuario. Vamos a notar algunas cosas con respecto a esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dio una abundante bendición a los israelitas mediante los regalos que los egipcios le trajeron, porque los egipcios trajeron a los israelitas, de acuerdo a lo que les habían pedido los israelitas por orden de Dios, que le dieran bienes. Y como ellos habían estado esclavos, eran esclavos en Egipto, no tenían derecho a nada como esclavos. Pero Egipto llenó al pueblo de Israel de riquezas. Y esas riquezas
que los egipcios le dieron a los israelitas fue la forma en que Dios los capacitó para que ellos pudieran ofrendar. Las ofrendas que dieron para la construcción del tabernáculo, todo lo que ellos dieron en respuesta al pedido de Dios para que estuvieran los medios necesarios para hacer ese tabernáculo, todo fue provisto primero por Dios. Después que Dios les dio las riquezas a través de los egipcios, ellos respondieron a Dios dando las ofrendas, pero la capacidad para ofrendar fue la capacidad que Dios les estaba dando. El pueblo, dice la Biblia en el estudio, trajo mucho más de lo que hacía falta para la construcción del santuario. Y así siempre hace Dios con sus hijos a través de todos los tiempos y es una lección que nosotros hoy también debemos cumplir. La palabra de Dios dice que Él bendice al dador alegre y cada uno da de acuerdo con lo que propuso en su corazón, de acuerdo con las bendiciones que Dios a cada uno le da. Cuando una persona es fiel a Dios y trae lo necesario para que el Evangelio pueda ser predicado y para que los hijos de Dios, los pobres, los menesterosos, tengan atención, también es bendecido el Hijo de Dios y esto se aprende a través de las ofrendas que el pueblo de Dios trajo para el santuario. Pero además de eso, dice que hacer las cosas que vienen de Dios es la capacidad que Dios da a los hijos, a sus hijos. Quien guió toda la obra del santuario fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien guió también la construcción de la Biblia, de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo capacitó e inspiró a personas santas que se llamaron profetas y los inspiró con las cosas que debían ellos eh, saber y escribir para que tuviéramos la palabra de Dios. Hay una mención que se hace en la construcción del santuario como que Dios capacitó a los constructores del santuario. Dice Dios inció, o sea, Dios llenó del Espíritu, capacitó mediante el Espíritu Santo a las personas que construyeron el santuario, a Bezaleel y a Oliab, para que ellos tuvieran la capacitación para hacer todo lo que se iba a construir. Y también Dios capacitó a todos los demás que actuaron trayendo la ofrenda y también los dones que Dios le dio a las mujeres y a otras personas para hacer el mobiliario, todo lo que era necesario que se hiciera en el santuario. El lunes tiene o nos habla o nos presenta el tabernáculo construido. Y la pregunta principal que viene es la siguiente. ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? La respuesta, por la obra del santuario y su alcance en la redención. ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas o tan
marcadas es por la obra del santuario y su alcance en la redención. Se hizo específico para que todas las cosas se hicieran de acuerdo al modelo que Dios había establecido. ¿Y qué nos enseña esto acerca del interés de Dios en cada detalle? En la redención, su amor, el interés por nuestra salvación, el interés por Dios, por nosotros, el interés que Dios tiene en darnos la redención y que eso pudiera presentarse en el santuario. En esta parte de la lección, el texto implica también enumera, señala los distintos aspectos que se iban a construir en el santuario. Y aquí vamos a mencionar estas cosas que se iban a hacer en el santuario. La número uno, el tabernáculo, con sus diferentes telas, cortinas y partes. El número dos, el arca que se iba a construir. El número tres, la mesa para los panes de la preposición. El cuatro, el candelabro o el candelero que se iba a hacer. La cinco, el altar del incienso. También la sexta fue el altar del holocausto. La séptima, la fuente del lavamiento. La octava tenía que ver con el atrio. La novena, el material utilizado para el tabernáculo. La, que esto lo podemos encontrar en Éxodo 38 y en Éxodo 39 se describe el éfod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. El servicio del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio. Así que el servicio del tabernáculo eran lecciones que tienen que ver con el Evangelio, o sea, nos presenta el plan de la redención. Y aquí se enseña cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata Dios con el pecado. Nos presenta también cómo salva Dios a la persona arrepentida. Nos enseña cuál es el destino final de los malvados y cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. Estas cosas pues se enseñan en el tabernáculo que se construyó. Se nos enseña también en el santuario que Dios perdona los pecados de los pecadores, que Dios ofrecía la salvación a todos los pecadores, pero que para hacer eso primero era necesario la confesión del pecado y también era necesario estar cubierto con el manto de justicia de Cristo. Por lo tanto, en el santuario se aprende que la seguridad del perdón y de la salvación están garantizados cuando esto se hace en que Dios recibe al pecador y perdona al pecador y también no solo que perdona al pecador, sino que el pecado es erradicado completamente de la humanidad. Se nos enseña en el santuario que el pecado era
sacado fuera del santuario. En el día de la expiación se enseñaba eso. El santuario quedaba limpio, pero ese pecado nunca más volvería, porque señalaba a través de un macho cabrío que era símbolo de Azazel y llevaba el pecado de los hijos de Dios a un lugar desierto y no volvían más al campamento, asegurando también que en el tabernáculo se enseña la erradicación final y completa de todo el pecado, de todo lo que trae enemistad con Dios. De esa manera se asegura que no habrá más pecado que causa división y separación entre Dios y su pueblo. El pecado será erradicado para siempre y en el santuario nosotros vemos que Dios tendrá morada y estaremos siempre con Él en el reino eterno. Hasta aquí llego con la lección, hasta esta parte. Vamos a comenzar la otra parte del estudio de nuestra lección en la próxima grabación.